buenas noches. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, la cual debido a su experiencia y su amplio conocimiento nos ayudará a explicar cómo podríamos contribuir como institución y estudiantes en la consolidación democrática del país. La profesora Alejandra Ortiz es profesora de Introducción Política y Política Comparada. Buenas noches, profesora, ¿cómo ha estado? Bien, muchísimas gracias. Gracias por invitarme a este ejercicio de reflexión. Profesora, ¿por qué cree usted que a los colombianos en su gran mayoría no les interesa el tema de la política y mucho menos el pensar y aportar ideas para su respectivo mejoramiento? Yo diría que una de las principales razones del desinterés en la política es que informarse de política es costoso. De eso, informarse de política es un recurso, tener tiempo para informarse es un recurso. Entonces yo creo que no necesariamente es que la gente no esté interesada en política, sino que básicamente informarse es complicado. Piense que leer un periódico, estar informado sobre lo que se gestiona en el Congreso o sobre lo que se debate, pues una persona que, no sé, piense usted que viva en lugares muy alejados de su trabajo, de su casa y que además tenga hijos, pues a qué hora se informa de política. El interés por la política no necesariamente está asociado con temas estrictamente que la gente sienta que son políticos como votar, el Congreso, no. Usted puede estar supremamente disgustado, por ejemplo, por el salario mínimo, por la desigualdad, y esos son intereses políticos también. ¿Cuál cree usted que debe ser la contribución de las nuevas generaciones de profesionales para la consolidación de la democracia en Colombia? Lo importante es que se empiece a generar una reflexión alrededor de la importancia de respetar al otro. Yo creo que desde que se conciba la idea de respetar las individualidades de los otros, uno puede estar gestionando sin necesidad de hablar de democracia en sí misma, de la base fundamental de la democracia, que es la pluralidad y el respeto por el otro. Entonces yo creo que eso es lo fundamental de las nuevas generaciones, el respeto por la diferencia y respeto por, ni siquiera por la diferencia solamente, sino por el otro. Aceptar la otredad es realmente la base fundamental de la democracia. ¿Qué cambios debe asumir la educación superior actual para contribuir a la formación de un Estado social de derecho que garantice la participación y rendición de cuentas de la sociedad civil al Estado? Estamos por entrar a un debate importante y está relacionado con que la calidad de educación se da directamente proporcional a lo que usted paga. Entonces, si usted paga determinado dinero, entonces su calidad de educación es de ese dinero. Justamente eso hace que en sí misma la escuela no esté haciendo rendición de cuentas de esta institución o de las instituciones que deberían ser las formadoras de una sociedad civil fuerte y necesaria para el mantenimiento de un Estado y de la democracia. Y no evalúa la calidad de maestros que contrata. Entonces, por ejemplo, usted cada vez más ve universidades privadas que lo que hacen es contratar profesores sin maestrías, por ejemplo, sin especializaciones, y usted tiene gente que solo tiene pregrado dictando clase. Y eso hace que los niveles de calidad no sean los mismos que si usted tiene profesores que hayan podido hacer sus maestrías y hayan tenido experiencia en investigación. Eso mejora la calidad de su profesor y de alguna manera mejora la calidad de las clases que ofrece. Por supuesto que tiene tu pregunta de cómo la educación superior puede mejorar la rendición de cuentas, pues ni siquiera se puede hacer ese salto porque ni siquiera dentro de las instituciones les interesa que se haga rendición de cuentas de ellas mismas. Entonces, ahí hay un problema estructural muy grave que puede estar afectando cosas tan importantes como tener una sociedad civil fuerte necesaria para la estabilidad de una democracia. Dentro de los valores del Politécnico Gran Colombiano se menciona la inclusión social. Desde su perspectiva, ¿cree o no que este principio se cumple y si es así, cómo se ve reflejado? Yo diría que seguramente sí existe. Yo he visto estudiantes, digamos, en términos como afrodescendientes, no he visto muchos indígenas, la verdad. Sé que apoyan a la comunidad LGTBI, etcétera, pero incluso inclusión social debería ser
por ejemplo, inclusión a los discapacitados. Y esta es la universidad menos propicia para una persona que esté en silla de ruedas, por ejemplo. Entonces, en términos de infraestructura, es una de las universidades menos incluyentes, diría yo. Entonces, digamos, ahí la universidad no sería vocera de inclusión social, por lo menos en el aspecto de infraestructura. Entonces, ahí creo que tiene limitaciones, si eso se refieren con inclusión social. ¿Qué fortalezas le atribuye al Politécnico Gran Colombiano en la promoción de participación y debate público? Los canales de participación de los estudiantes creo que no los tienen hasta el momento, estrictamente hablando. Creo que tienen una mesa llamada la MTT que ha venido generando alguna idea de espacios de participación y que se formalice y se vuelva a hablar como de elecciones y participación en la universidad, pero ustedes ya llevan como más de 3 años quietos en términos de representación estudiantil, lo cual es un poco grave. Pues me parece, digamos, en términos como de la necesidad de que ustedes tengan mecanismos de representación. Por esa razón, de fortalezas de debate público no tengo muchas nociones. Sé que hay semilleros de investigación que contribuyen con investigaciones interesantes para ciertos temas, pero son grupos muy pequeños y no son muy difundidos, digamos, al interior de la universidad, a pesar de que en los últimos años han tenido, incluso en el último año creo que han tenido como una mayor participación y divulgación, y un coloquio de semilleros de investigación en el mes de mayo, creo, donde participó incluso mi semillero, y hemos tenido como más posibilidad de visibilizarnos, pero como tal, en términos del debate público, yo creo que el Politécnico tiene ciertas limitaciones y hasta el momento no creo que tenga los canales suficientes como para hablar de que existe debate público en términos estrictos del significado para... ¿Qué es para usted la responsabilidad social y cómo cree que el Politécnico Gran Colombiano puede influir en él? Que el Politécnico, a través del liderazgo de un trae niños del barrio que queda aquí al lado de la universidad y los trae aquí a la universidad y les enseñan cosas, hay como actividades, y es una idea muy bonita de responsabilidad social que surgió incluso como de un proyecto de investigación de un estudiante. Entonces yo diría que el Politécnico podría contribuir a la idea de responsabilidad social en términos de investigación. Podría liderar semilleros de investigación desde las carreras de ciencia política, administración, y fusionarlas para ver cómo podemos construir política pública que contribuya a la responsabilidad social, como por ejemplo la convivencia entre el barrio que tenemos aquí al lado y la universidad. Eso sería una muy buena alternativa o una iniciativa muy interesante, cómo vincular esta población que tenemos al lado. Es una población que es de alguna manera marginada. ¿Cómo hacemos para vincular esta población a esta comunidad? ¿Qué aspectos considera usted que el Politécnico Gran Colombiano debe mejorar para ayudar a disminuir la desigualdad y la discriminación social? Bueno, yo creo que la alianza que tienen con el SENA es un paso muy interesante. Creo que ahí hay una cosa de fondo, y es que, y lo he escuchado y he leído algunas quejas de estudiantes que estuvieron incluso en desacuerdo con esta alianza con el SENA, porque les parecía que si ellos pagaban y nosotros no, entonces cómo era posible que pudieran recibir el mismo cartón o tener las mismas clases o el mismo espacio físico, lo cual quiere decir que internamente la sociedad, y representada de alguna manera desde la comunidad del Politécnico, le costó un poco superar esta idea de clasismo tan profunda que hay en nuestro país, y ahí el Politécnico de alguna manera está contribuyendo a quitar esos velos que nos alejan del otro y contribuye a disminuir la discriminación, y esa alianza del SENA con la universidad es un gran paso que me parece muy interesante que se esté dando. Otro podría ser, digamos, en términos de discriminación, yo creo que esta universidad representa una estrategia interesante de inclusión y de dar oportunidades a quienes no pueden estudiar en el día, por ejemplo, porque tienen que trabajar. Madres solteras o jóvenes que tuvieron que salir de sus casas jóvenes a trabajar, que les cuesta más que a otros pues digamos estudiar y deben trabajar, pagar sus propias carreras.
o que tienen dificultades económicas y por esa razón tienen que estudiar y trabajar. Esa, por ejemplo, a mí me parece una forma muy flexible y de alguna manera le habla a las posibilidades de, no importa sus circunstancias sociales, usted tiene derecho a estudiar. Y creo que esa es una apuesta muy interesante que el Politécnico tiene. Muchas gracias, profesora, por haber compartido con nosotros su tiempo y conocimiento. Muy buena noche. Gracias a ustedes por invitarme, que estén muy bien.